dos, cualquier cosa que te distraiga, sea el celular, la persona que está a tu lado, pedir a Dios que no haya distracción, sino concentración en la palabra de Dios. Número 3, decirle al Señor, Señor, yo quiero con la ayuda tuya poner en práctica lo que esta mañana vamos a predicar o vamos a escuchar. Así, hermano, que con eso en nuestros corazones vamos a empezar. No sé si la hermana le dio la diapositiva. Ok. El cuerno pequeño. ¿Cuánto? ¿Esto funciona? Ok. Esto aquí. El cuerno pequeño. ¿Y qué usted entiende, hermana, como cuerno pequeño? Bueno, aquí hay el sector que le dicen el cuerno aquí. ¿Verdad? El sector que le dicen en medio de todo se levanta uno. Ok. Entonces ese pequeño pero se hace más grande que todo. Usted, según lo que usted explique, el pequeño salió más tremendo y más fuerte que los otros. Ok. ¿Quién más? Usted levantó la mano, hermano, también. El pequeño tuvo más fuerza, más Autoridad. Ok. La joven allá tiene que estar pendiente con ella. Porque tenemos. Ok, ¿quién es que está ahí? ¿A quién usted ve ahí? Y abajo está ¿qué? El mundo. Miren, hermano, Jesús dijo una palabra: por nada estar afanoso. Cada día trae que su propio afán. Los acontecimientos mundiales que están sucediendo no deben de sacar los centros de concentración. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando allí a nivel mundial, eso no debe quitar el sueño, porque Dios está al control. Cuando los hombres hicieron la torre de Babel, ellos pensaban hacer un monumento de vanidad. ¿Y qué dijo Dios en el momento dado? Que vamos a destruir esos planes. Dios está al control de nuestro mundo. Las profecías, para atrás por favor. Las profecías revelan que Dios está al control de ¿qué? De nuestro mundo. Ok, gracias. En que Dios está al control de ¿qué? Usted no tenga temor, no tenga miedo, que va con el gobierno. Dios está en control. Y Dios sabe lo que está haciendo. No solamente controla nuestra vida y nuestros planes, sino que también que controla nuestro mundo. Ahí está Babilonia, está Medo Persa, está Grecia y está la Roma imperial, que son dos cosas muy diferentes. No confundamos. La Roma imperial fue la Roma de los Césares y la Roma papal fue la que surgió de Roma, donde surgió el cuerno pequeño. ¿Me doy a entender? Ok. Dice lo que fue nuestra lectura bíblica, Daniel 7, del 1 al 3, dice: y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones. Y vi en mi visión, ese es Daniel que está hablando, y vi en mi visión de noche que los cuatro vientos del cielo agitaban ¿qué? Cuatro vientos. ¿En cuánto se dividen los puntos cardinales mundiales? En cuatro. ¿Y cuántos vientos ve Daniel? Ok. Que agitan ¿qué? El mar. Entonces Daniel lo que está viendo en la visión es que los cuatro puntos cardinales hay unos vientos recios que agitan ¿qué? El mar.
Y 4 grandes bestias, diferentes de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. En la misma revelación de Daniel 7, es la misma revelación de Daniel 2, de la estatua de Nabucodonosor. Pero en el capítulo 7 hay unos detalles que en el 2 Dios no le revela o Daniel no le escribe. Una de las dos opciones. Vamos a ver con la Biblia qué representa esta visión de Daniel. Alguien que busque Jeremías 49, 36 y 37. Los vientos representan guerras, luchas y problemas. ¿Se acuerdan cuando dice los vientos no son favorables? Los vientos no han soplado favorable a mi favor. Los vientos en la Biblia representan ¿qué? Problemas, caos, lucha. Vamos a ver, Jeremías 49, 36 y 37. Vamos a usar mucho la Biblia en esta mañana, que es lo que el pueblo de Dios necesita. No palabra de hombre, sino palabra de quién? De Dios. Vamos a ver. Alguien que lo tenga y lo lea, voz fuerte. Jeremías 36, 49, 36 y 37. No importa que sea un diapositivo. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Ven. Y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Oye, espada. Lo que decía al principio. Los 4 que Jeremías lo pone más claro. Los 4 puntos que le agitan. Entonces los vientos en la visión de Daniel representa guerra, lucha y ¿qué? Y problemas. Ahora, con estas 4 bestias, ¿cómo relacionamos la guerra? Ninguna conquista de estos 4 reinos fue pacífica. Y por eso vienen los vientos, los problemas y la guerra. Babilonia, junto con su padre, porque se le da mucho crédito a Nabucodonosor, pero el padre de Nabucodonosor era un buen estratega. De hecho, él fue el que empezó a conquistar muchas naciones. Y su hijo Nabucodonosor II, que es el que más conocemos en la Biblia, lo siguió en el poder y conquistó a Lidia, Egipto, al mismo Israel, a toda la nación de la sometió. ¿Se recuerdan cuando invadió a Judá? Tuvo 3 invasiones. En Israel hubo 3 exilios. Y por eso es que usted ve que en el primer exilio se va Daniel y sus amigos. Y en el segundo o en el tercero se fue Ezequiel, que la gente no piensa que Ezequiel también estuvo en Babilonia. Lo que pasa es que hubo 3 exilios que hizo el rey de Babilonia. Luego, con la lucha, Babilonia fue derrotado por los medos y los persias, con Darío y Ciro el Grande. Ustedes vieron en Daniel capítulo 5 cómo Medo y Persia conquistaron a Babilonia. Ese día Besasar hizo una fiesta y se embriagó tanto, y hay un tema que yo tengo ahí que le estoy dando terminación: cómo tomar las decisiones en nuestra vida con las emociones. Y vemos 2 casos en la Biblia que 2 personas que toman alcohol toman decisiones desacertadas. El caso de Herodes, cuando la muchacha le bailó, ¿verdad? Dijo, pídeme hasta la mitad de mi reino, te la dé. Estaba como embriagado y tomó una decisión bajo los efectos del alcohol. En el caso de Besasar, bebió tanto y comió tanto, como decimos en el argot dominicano, se pasó de contento y mandó a buscar los utensilios del templo. Y ahí mismo Dios le escribió en la pared. Le escribió en la pared. Y literalmente dice que le temblaron las rodillas. En hebreo
dice realmente en el idioma real que se escribió fue que Besasar se hizo pipí y se hizo la otra cosa. Se le fue el jugo con esa palabra que Daniel escribió en la pared. Y Daniel le dijo, tu reino ha sido cortado. Esa misma noche dice Daniel, le quitaron la vida a Besasar. Luego viene Grecia con Alejandro Magno, que fue un hombre tremendo. Y así ustedes saben la historia. Los mares de agua representan personas y naciones. Entonces, si los vientos representan viento, lucha y guerra, y el mar representa personas y naciones, y los vientos agitaron el mar, ¿qué fue lo que hizo el viento? ¿Agitar a quiénes? A las personas. Los animales silvestres y cuernos y la cabeza representan reinos y sus divisiones. Daniel 7, 12 y 13. Ahora, la gran pregunta sería, entonces, ¿dónde caemos con el cuerno pequeño? ¿Cuáles reinos representan estos 4 animales? Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes lo saben. Babilonia. ¿Quién está ahí? Nabucodonosor. Hubo un reino más poderoso que el de Babilonia, que el de Nabucodonosor. Un rey despiadado, un rey iracundo, un rey que a pesar de todo, y ahí yo quiero que entremos en algo espiritual. Si usted ve la historia de Nabucodonosor, Nabucodonosor le da bueno o le da malo. ¿Cómo es la? Usted ha leído las 4 bestias. Más o menos. Él era malo primero y después Dios lo convenció. Él era malo y Dios lo convenció. ¿Qué tal le da tan malo? ¿Por qué usted dice que le da malo? ¿Qué él hizo que usted dice que le da malo? Bueno, él perseguía al pueblo ¿Perseguía al pueblo cuál? el pueblo judío. Al pueblo judío. ¿Qué más? Lo maltrataba para hacer sus esclavos. Lo maltrataba. O sea, Orgulloso y altanero. y altanero. Ok. le gustaba el poder, o sea, era El poder. Ok. Según la Biblia, él era un hombre iracundo y era despiadado. Le gustaba ver a la gente sufriendo. Le voy a explicar por qué. La Biblia dice, él fue bueno con el que él quería ser bueno, porque a Joacín, él lo trató, que lo mandó a la cárcel, pero vio a Joacín como que le dio pena. Le dijo, bueno, tú no representas ningún poder, tú te vas a sentar a la mesa conmigo y vas a comer hasta el día de tu muerte. Pero al otro Joacín, ese le mató, no solamente le sacó los ojos, sino que a todos los hijos de él los puso ahí, mira, siéntate ahí, y ve matándolos uno por uno. Ya lo viste, que te maté toda tu ciudad, ahora te voy a sacar, pero lo que tú viste fue y le sacó los ojos y lo mató. Ese era Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que dijo, el que no me muestra la visión, el significado de la visión, será muerto. Y no solamente Muladal, esa palabra traducida al hebreo a Muladal, que significa desaparecer toda tu generación, si no me dice. Sin embargo, hermano, este hombre, Dios le reveló un sueño de la historia mundial y el fin del mundo. Y usted dice, ¿por qué Dios cogió un hombre tan perverso para revelar un sueño? Ahí estaba Jeremías, ahí estaba Ezequiel, Isaías. ¿Por qué Dios, o al mismo Daniel, por qué a Daniel no le reveló ese sueño? A Nabucodonosor. Pero miren, hermano, y es el único personaje pagano que Dios permitió que escribiera un capítulo de la Biblia. El capítulo que usted ve, que él dice que Dios lo humilló 7 años, y lo volvió como la bestia, y después cuando él volvió en sí, yo, Nabucodonosor, volví en sí, y Dios me devolvió mi reino, y ahora yo reconozco que Dios es grande, y no hay Dios sobre toda la tierra como Dios. Ahora él reconoció. Él fue el que escribió ese capítulo en el libro de Daniel.
Entonces, Nabucodonosor, eso nos da a entender a nosotros, hermano, que si en esta mañana tú te has sentido tan bajo, tan bajeza en el pecado, que tú entiendes que Dios a ti no te ama, Dios nunca va a dejar de amarte. Amén. Y por ende, nunca va a dejar de perdonarte. Amén. El problema está en nosotros, no en Dios, porque Dios es fiel. Y Dios sabe. Y Dios le dijo, tú eres esa cabeza, Nabucodonosor. Y él, ahí fue que él cogió fuerza, hizo una estatua de oro y todo. Era precioso. ¿Cómo Dios representa a Babilonia con el oro? Porque todo era oro. De hecho, en los anales arqueológicos, él se casó con una princesa, Nabucodonosor. Y la mujer que él conquistó era hija de un rey al norte de Éufrates. Y esa mujer venía de un reino bien lujoso. Y se dice que la esposa de él añoraba la casa de su padre y de su reino. Y ahí es que él surge en su mente de hacer los 7 puentes colgantes, los jardines colgantes, para hacer una similitud a la ciudad donde vivía su esposa. Y hizo agua, fue algo extraordinario. Luego fue el reino de Babilonia, fue un rey inteligente, conquistó Asia Menor, eso incluye China, Japón y Egipto, aunque en ese entonces no existía. Porque ustedes deben de saber algo, hermano. Es importante que ustedes sepan algo. Mientras se desarrollaba la vida en Israel, había muchas naciones que existían. Lo que pasa es que la Biblia no lo menciona. Por ejemplo, de hecho, hay cosas en la Biblia que ya había muchos pueblos que lo practicaban. Te voy a poner un solo ejemplo, hay muchos. El bautismo por inmersión, no solamente eran los cristianos que lo usaban, había un pueblo que se llamaba los esernios, que ellos bautizaban a la gente por inmersión. Hay muchas costumbres que usted ve en la Biblia que no son nuevas, sino que ya existían. La primera, como león, que tenía alas como de águila, voló rápido, gobernó entre el año 606 y 535 a.C. El rey de Babilonia, como león, subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte. Ya Jeremías lo decía. Jeremías se lo dijo al pueblo: ustedes van a tener 70 años de exilio en Babilonia, tengan hijos. Dios va a volver otra vez del exilio, pero muchos no entendían a Jeremías. ¿Y cuál es el segundo reino? El reino de los medos y los persias. Era tan fuerte el reino de Babilonia que tuvieron que hacer una alianza, un tío y un sobrino, Darío y Ciro el Grande, que ya estaba en la profecía del libro de Isaías. Para poder destruir a Babilonia tuvieron que unirse dos pueblos, los medos y los persias, que es representado por la estatua de plata, por el pecho de plata y por el león con las 3 costillas, en el capítulo 7. Las 3 costillas, señal de mucha crueldad capital a Lidia, a Egipto y a Babilonia. Para poder debilitar ese reino de Babilonia, tuvieron que conquistar a Lidia, a Egipto y el mismo Babilonia. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado. ¿Por qué se puso más alta de un lado? Porque había uno, aunque había una alianza, los medos al final se iban a quedar con el poder, con Ciro el Grande, y iba a absorber la Persia. Por eso en el oso hay uno más alto que otro. Tenía en su boca 3 costillas que son en su diente, y fue dicho: levántate y traga ¿qué? Mucha carne. Fue un gobierno un poco menos cruel que Babilonia, pero era cruel. Comió mucha carne, dice Daniel. Gobernó entre el año 331 y 168. Ok, un poquito más adelante. Entonces luego surge el reino de ¿quién? De Grecia con Alejandro Magno. Un tipo brillante. Da pena que se haya matado él mismo. Pero Alejandro Magno era un
usó la inteligencia. Los reinos paganos, porque no eran reinos que honraban a Dios, tenían al dios Sol como su dios. Y Alejandro, entonces, como tenían a Dios, al Sol como su dios, ellos peleaban de espalda al Sol. Porque ellos entendían que el Sol era su dios y Dios estaba detrás de ellos protegiéndolo. Alejandro Magno buscó una estrategia y dijo: no, yo voy a pelear con el Sol de frente. Entonces el ejército enemigo entendía que estaba deshonrando al dios Sol, pero no, como dice el cosa en el capítulo 2, que era de bronce. Cuando el Sol daba en el bronce, cegaba a los soldados, entonces ahí lo mataban. Y así conquistó a Grecia. ¿Por qué las 4 alas representan velocidad? Con Alejandro Magno conquistó el mundo. Las 4 cabezas fue que él, un día, otra vez las emociones, las decisiones, se embriagó de poder y quiso beberse la copa de Hércules. Y bebió, que contenía tanto alcohol que le dio una fiebre tan fuerte que murió a los 33 años. Su hijo, que estaba muy pequeño para darle el reino. Entonces quienes cogen el reino son sus 4 generales. Por eso habla de 4 alas, porque el reino se dividió en 4. ¿Cómo se lo dividieron? Al sur el comandante Ptolomeo, al oeste Casandro, al norte Lisimarco y en el este Seleuco. Ellos dijeron: bueno, tú te vas por este lado, en el poder, nos repartimos el poder así, y así se dividió el poder y se cumple lo que dice la palabra de Dios, que tenía ¿cuánto? 4 alas. Vi otra bestia. ¿Qué está viendo el profeta? Semejante a un leopardo, con 4 alas, otra vez, de ave en su espalda. ¿Recuerdan cómo él peleaba? ¿Cómo él peleaba? ¿Cómo él peleaba, Alejandro? Tenía 4 cabezas. Ahí pone la parte de las 4. 4 cabezas son los 4 reinos que se dividió el reino de Grecia. El reino de Roma fue el reino más prolongado. Los 10 cuernos retratan el rompimiento del poder de Roma pagana y la división de Europa occidental. Y vamos a explicarlo bien. Roma imperial derrotó, al ver esa división de esos 4 reinos. En las divisiones siempre las naciones se debilitan. Y Roma aprovechó eso y cogió el poder. La Roma imperial con César. Pero el tiempo fue pasando y Roma fue uno de los, como dice la profecía de Daniel, uno de los reinos más devastadores que hay. Fue algo terrible lo de Roma. Con decirle que ellos, los césares, pisoteaban a los pueblos, dominaron todas las regiones de África hasta el oriente, todo lo gobernó, estaba bajo Roma, incluyendo Jerusalén. De hecho, cuando Cristo viene, estaba bajo el imperio romano. Lo sometieron a todos los pueblos, como dice la palabra de Dios. Ahora bien, con el correr del tiempo, la corrupción, las orgías, los pecados fueron destruyendo el mismo imperio. Por ejemplo, el gran León era un hombre endemoniado. Este hombre sacó los órganos reproductivos de su madre para saber el sabor de dónde él vino. Y hacían orgía y hacían espectáculos. Todavía están los coliseos romanos. De hecho, esos estadios de béisbol que ustedes ven a la redonda y de baloncesto tienen el mismo diseño de los coliseos romanos. Y ahí ellos llevaban entre ellos cristianos. Y ese era su espectáculo de ver. Ponían fieras, leones por meses hambrientos. Y le echaban personas, incluyendo cristianos, para que se comieran. Ese era el espectáculo, ver el sufrimiento de otras personas. Eso fue destruyendo el reino. Y el reino se dividió en 10 partes. En 10 partes se dividió el reino.
que hoy lo que conocemos como la Europa occidental, y vi una cuarta bestia. ¿Cómo era la cuarta bestia? Terrible. ¿Y qué? Muy fuerte. Y tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Dios conoce el fin desde el comienzo y no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que se cumplió en la estatua se está cumpliendo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Porque al Dios que yo conozco, conoce el futuro y su futuro está en sus manos. Y si Él es mi amigo y es mi Salvador, yo no tengo por qué temer. Amén. Ahora, hay que aplicar los 10 cuernos, ¿verdad? Los 10 cuernos fueron las 10 naciones que salieron. Alemania, Francia, España, Portugal, Italia. Salieron esas 7 naciones. ¿A dónde quedan las otras 3 que se desaparecieron? La desapareció el mismo Imperio Romano, porque hubo una guerra. Cuando se vieron los 10 cuernos, Roma no quería ceder el poder. Entonces esos 3 reinos, Roma lo destruyó, lo desapareció de la faz de la tierra, con un pretexto de que esas 3 naciones eran arrianas. Se combinó algo político, religioso. Los arrianos son los que creen que, bueno, la misma creencia que tienen los testigos de Jehová, que Jesucristo es un ser creado. Y por ahí eso, la historia dice. Ahora, el cuerno pequeño, ¿dónde salió el cuerno pequeño? Es la gran pregunta, ¿verdad? Mientras yo contemplaba Daniel 7:8, oye qué interesante, la estatua, los 10 reinos, dice, mientras yo contemplaba los cuernos. Es decir, ¿qué está viendo Daniel contemplando quién? Él ve un detalle, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos. Entonces, ¿de dónde salió el cuerno pequeño? De los mismos cuernos. Y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojo como ojo de qué? Era como diferente a los demás cuernos, ¿verdad? Porque tiene ojo, tiene boca y habla con gran qué. El aviso de Dios no es contra una persona, sino sobre lo que el poder ha hecho a lo largo de la historia y lo que hará en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, si tú sientes que tu futuro es incierto, ponlo en la mano de Dios. De hecho, Dios puede cambiar tan grande tu futuro que puede reivindicar tu pasado si ha sido malo. La mujer samaritana, una mujer adúltera, fornicaria, un encuentro con Cristo, puso su futuro en la mano de Cristo, y hoy ya no se cuenta la mujer samaritana como una mujer que quita marido, sino como una mujer que conoció a Jesucristo y bebió del agua que Dios le ofreció y se la dio a otras personas. Amén. Confiemos en el método que Dios escoge para advertirnos. Ahora tenemos que estar apercibidos por lo que Dios nos advierte en su palabra. Cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Europa. Ese es un mapa de Europa. Así está dividido. Vamos a ver, los 10 cuernos corresponden a 10 reyes que se levantarán de aquel mismo reino. Si la Biblia me está diciendo que los 10 cuernos se van a levantar del mismo reino, es que va a salir de la Roma imperial. ¿Sí o no? ¿Me están captando la idea? División de Europa en el año 476 a.C. Lo que le explicaba. Mírenlo ahí. De esos 10 reinos salieron los 10 países de Europa. Número 1, los anglos salieron ¿de dónde?
de Roma imperial, que estaba conquistada. De ahí salió Inglaterra. Los francos de Francia, los visigodos al norte de España. Fíjense que España tiene de los 10 reinos. España tiene 2. Los visigodos al norte de España y los vándalos al sur de España. Y no es casualidad que España es uno de los países más católicos del mundo. De hecho, una de las cosas que se dice en los expertos que España no ha avanzado, es uno de los países que menos ha avanzado en Europa, es por la religión católica. Los países que han hecho libertad religiosa, que nosotros la apoyamos como adventistas, que deja que cada persona crea en lo que entienda que debe de creer, han progresado más que España. Los suevos en Portugal, los germanos en Alemania, los burgundos en Suiza, los godos en Austria y los lombardos al norte de Italia. Fíjense que España e Italia tienen 2 países dentro de los 10 reinos. ¿Y dónde está Italia? ¿Dónde está el pueblo pequeño instalado? En Roma. Ahora, los que tienen atedico, ¿ustedes ven lo que tienen atedico? Austria. Los vándalos al sur de España, van 2. Y los eulos al sur de Italia fueron destruidos por el pueblo pequeño. Lo desapareció de la faz de la tierra. Dice, y después se levantará otro y abatirá 3 reyes. Ya estaba profetizado en la Biblia que el pueblo pequeño iba a destruir esos 3 reinos, que ya lo